Contamos con la intervención de la doctora María Consuelo Barleta Villarán, nuestra coordinadora general de este ciclo de ponencias, abogada por la PUC, magíster en gerencia social por la misma universidad y máster en criminología y delincuencia juvenil por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es docente de Derecho en la PUC, presidenta de la ONG Cometa, autora de diversas obras sobre niñez y adolescencia y consultora internacional en temas de justicia penal juvenil y derechos de la infancia. Damos la bienvenida a la doctora María Consuelo Barleta. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y todas. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora. Si me permites compartir. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Derecho y Sociedad por la invitación para ser parte de este gran proyecto. Y bueno, verdaderamente ha sido 3 días de intensa aporte de distintas disciplinas y también especialidades en el derecho para poder abordar esta temática que es tan compleja. Permítanme que aborde el tema desde la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes, desde la criminología del desarrollo, desde lo que es el derecho internacional público, derecho constitucional. En realidad, esta temática, como ustedes pueden ver, da lugar a una mirada interdisciplinar, no solamente dentro del ámbito jurídico, sino también con la necesidad del aporte de otras ciencias y disciplinas para comprender la complejidad de lo que implica que un adolescente esté involucrado en una infracción a la ley penal. Pero he querido justamente centrarme en el principio de proporcionalidad que considero de mucha importancia para poder rebatir todo lo que implica esta ley 32.330. Yo creo que sí es importante que nosotros partamos de algo. No es la primera vez que tenemos adolescentes en cárceles de adultos. Esto propiamente tuvo vigencia desde antes del Código Penal de 1924 e inclusive estando vigente también el Código Penal de 24, hubieron, sí, efectivamente denuncias de casos de adolescentes que eran llevados a cárceles de adultos, porque no existía una normativa especializada. No había tenido todavía origen lo que se conoció como la doctrina de la situación irregular, que fue la doctrina que precedió la doctrina de la protección integral de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces no existieron normas especializadas, eran llevados los menores a cárceles de adultos, pero justamente fue a fines del siglo XIX que hubo un grupo autonominado, los reformadores, primero en Europa, que comenzó a sacar a la luz el hecho de que estos menores en situación irregular en cárceles de adultos eran víctimas de violencia sexual y también propiamente ellos terminaban contagiándose de enfermedades venéreas, y también se hablaba del hecho de que estos afianzaban factores criminógenos, o sea, finalmente los enrumbábamos a un camino de criminalidad y delincuencia. Lo que ha sido entonces esta norma es un gran retroceso en la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes. Es muy lamentable tener que vivir una situación de un retroceso, una regresividad en derechos humanos que implica poner en un grave riesgo a esta población, pues en realidad, en principio, porque esta experiencia de vivir en un penal de adultos implica afianzar en ellos más bien conductas de transgresión a la ley penal. Son adolescentes que están en construcción de identidad y más bien requerirían de intervenciones diferenciadas y especializadas para ayudarlos a revertir lo que son los factores de riesgo. Algunas cuestiones previas. En primer lugar, la justicia penal juvenil debe ser entendida como una justicia enfocada en el adolescente, adversarial, alternativa, diversificada, especializada y diferenciada, de mínima intervención, adaptada y amigable y con fines educativos. ¿Por qué? Porque se conoce, como lo decía más temprano el doctor Pereira, se conoce los altos efectos lesivos
del derecho penal. Y más aún con sujetos que, como acabo de indicar, están en una etapa de construcción de identidad. Ya hablaremos un poquito más de esto. La responsabilidad penal al adolescente no se reconoce recién con la ley 32.330. Los adolescentes ya tenían responsabilidad penal, pero definitivamente una responsabilidad penal diferenciada a la del adulto. Una responsabilidad penal que surge dentro de la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes. Mal haríamos en entender que el tema penal juvenil es una rama del derecho penal ordinario. No hay nada más falso que esto. El derecho penal juvenil surge de un tratado de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que buscó otorgar garantías a los adolescentes que ya eran recluidos en centros correccionales. Entonces se dijo, si vamos a recluir a menores en situación irregular en centros correccionales, mejor será otorgarles una responsabilidad penal a la de los adultos a fin de justificar el otorgamiento de garantías y limitar de ese modo el rol persecutor del Estado frente al delito. Entonces, el introducir al menor de edad dentro del ámbito penal surge en un tratado de derechos humanos. Es la Convención sobre los Derechos del Niño que exige a los estados signatarios que establezcan una edad a partir de la cual se otorgaría responsabilidad penal. Nosotros con el primer Código de Niños y Adolescentes que ratificamos, que propiamente entró en vigencia posterior de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año de 1993, establecimos que el mayor de 12 años tenía responsabilidad penal atenuada, diferencial, adulto, porque se entendía, repito, que no era aplicable para ellos propiamente el ámbito penal ordinario en base a lo que indicaba en su momento el artículo 20 del Código Penal, que señalaba explícitamente que todo menor de 18 años era exento de la responsabilidad penal ordinaria. Entonces, ¿tenía responsabilidad penal? Sí, pero una responsabilidad penal distinta a la del adulto, está clarísimo esto, y con fines educativos. De allí, pues, que se construyó todo un sistema para que esto cumpliera su finalidad. Y una cuestión importante, entrando ya propiamente a lo que es el principio de proporcionalidad, es que la especialidad penal juvenil no solo pone atención a la infracción penal y a la gravedad de la misma, sino fundamentalmente a las necesidades criminógenas del adolescente. Es decir, ¿qué es lo que necesita el adolescente en su intervención para romper con la probabilidad de continuar en una trayectoria delincuencial? O sea, ¿cómo respondemos a sus factores de riesgo o necesidades criminógenas para que el adolescente no continúe en una trayectoria delincuencial? Por eso que se plantea que esta justicia tiene una finalidad educativa. Se entiende que el sujeto, pues tempranamente ingresa en un proceso de socialización, donde va a entender qué le está permitido y qué no le está permitido socialmente. Por alguna cuestión relativa a los factores de riesgo, que tienen que ver con factores de riesgo personales, relacionales, contextuales, que puede ser el hecho de que tempranamente se involucre en el consumo de drogas, que puede ser el hecho de que haya desertado de la escuela o que haya tenido vivencias tempranas de violencia, son factores de riesgo. O sea, son situaciones que no determinan, pero sí influyen en que el sujeto tempranamente cometa actos de infracción a la ley penal. Entonces, el objetivo del derecho penal juvenil, al tener una finalidad educativa, lo que busca es generar un aprendizaje distinto en el adolescente. El adolescente, dado su vivencia temprana, pues de contacto de repente con una serie de factores de riesgo, se involucra en transgresiones a la ley penal. Hay que lograr que se dé un desaprendizaje, que él se enrumbe debidamente en un proceso de socialización para que no continúe en una trayectoria delincuencial. Por ello es
tan importante dentro de lo que es la justicia penal juvenil contar con el aporte de personas especializadas y técnicas que propiamente den informes a la autoridad judicial para que la autoridad judicial no solamente valore la gravedad de la infracción, sino que conociendo las necesidades criminógenas del adolescente, adopte las medidas socioeducativas que resulten más idóneas para generar el desistimiento de una conducta futura transgresora. Entonces, esto es un tema vital, fundamental dentro de la especialidad. Y también entender que la proporcionalidad a la cual estamos aludiendo, aquella que no solamente pone atención en la gravedad de la infracción, sino en las circunstancias del adolescente, en las necesidades criminógenas del adolescente, está directamente vinculado con el interés superior del adolescente. No se quiere que haya impunidad, porque generar impunidad definitivamente también da lugar a un mal aprendizaje en el adolescente, pero tampoco el principio de proporcionalidad tolera tratamientos excesivos porque estos producen efectos criminógenos. O sea, en otras palabras, hubo primero circunstancias personales, familiares, sociales, que contribuyeron a que el adolescente no lograra un buen proceso de socialización y esto se ve agravado cuando es llevado a centros de privación de libertad o cuando hay pues propiamente tratamientos pues, punitivos para estos y porque agrandan la posibilidad de que continúe en una trayectoria delictiva o delincuencial. De allí pues que cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, o sea, tenemos que entender nosotros que es un tratado de derechos humanos, de efecto vinculante para el Estado peruano, de rango constitucional, y que incorpora un principio de exigibilidad. ¿En qué consiste este principio de exigibilidad? Que el Estado es responsable conjuntamente con la familia para garantizar derechos en el niño, para garantizar el ejercicio de derechos en el niño. Pero ¿qué pasa cuando tenemos política social tan débil y poco efectiva? ¿Qué pasa cuando verdaderamente el Estado no se preocupa por el tema educativo, ¿no? El tema de resguardo de derechos en los niños cuando sufren maltrato u otros padecimientos de transgresión de derechos? Pues lo que tiene lugar es el surgimiento de factores de riesgo. Un niño que vive en un entorno de violencia de manera temprana y ve cómo propiamente sus padres se violentan o cuando éste sufre maltrato, aprende a resolver sus conflictos con violencia. Y esta conducta termina repitiéndola. Esto está ampliamente demostrado de manera científica y con evidencia. Cuando un niño crece en un entorno violento, tiene una mayor predisposición de tener conductas violentas. Entonces, la transgresión de derechos ocasiona factores de riesgo. Un Estado que no tiene un sistema educativo inclusivo. Entonces, ¿qué pasa? Terminan pues abandonando la escuela, desertando de la escuela un gran porcentaje de nuestros niños y adolescentes, constituyéndose muchas veces en lo que se conoce como los ninis, porque ni estudian ni trabajan. Entonces, esto da lugar a que finalmente aumente la predictibilidad de que el adolescente cometa infracciones a la ley penal. Tenemos una secuencia, una cadena lógica entre lo que es la transgresión de derechos y lo que es finalmente el desencadenamiento de factores de riesgo que contribuyen a la infracción a la ley penal. Por lo tanto, el Estado es corresponsable de la transgresión a la ley penal cometida por adolescentes. Y esto origina que al ser corresponsable debe darse un derecho penal mínimo, un derecho penal atenuado, especializado, diferenciado para los adolescentes. Esto pues es en realidad planteado de distintas perspectivas.
Si lo queremos nosotros plantear desde lo que es propiamente lo que es la culpabilidad en el derecho penal, ¿no? ¿Qué tanto puede ser exigido el adolescente a tener una conducta distinta si es que todo su entorno familiar, social, ha sido un entorno que ha generado factores de riesgo? Escuchaba más temprano una pregunta al doctor Pereira diciéndole, bueno, ¿cómo entonces, con respecto al tema de un sicario tiene o no tiene finalmente dolo frente a a la comisión de esta infracción? ¿Cómo aludir a este tema en una defensa? Pues en realidad tengo que decirles que, y lo veremos más adelante, cuando nosotros aludimos al tema del sujeto, el sujeto efectivamente puede conocer, en el caso de los niños o adolescentes, que una conducta no es tolerada socialmente, pero el hecho de que éste no tenga plenamente, no es un sujeto plenamente desarrollado, como veremos casi de inmediato, y a lo cual se suman otros factores de riesgo, pues esto no ayuda al sujeto a determinar su conducta conforme a su conocimiento. O sea, puede tener conocimiento, pero tiene más dificultades de determinar su conducta según el conocimiento. Y el individuo también, o sea, en este caso el adolescente, cuando se encuentra en contextos sociales donde la delincuencia es bien valorada, cuando no tiene propiamente el control de sus padres, entonces está en una mayor situación de vulnerabilidad de ser captado por crimen organizado. Y cuando un adolescente entra a crimen organizado como cualquier otra persona, ya entra a lo que es una mafia y es difícil salir de esto. Entonces, vemos nosotros que la Convención sobre los Derechos del Niño nos plantea de manera muy interesante el artículo 40, numeral 1, lo siguiente. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Entonces, lo primero, ser tratado de manera acorde a su dignidad, fortalecer el respeto por los derechos y libertades de terceros a fin de favorecer a su reintegración. Cuando hablamos de fortalecer el respeto por los derechos y libertades de terceros a fin de favorecer a su reintegración, es la finalidad educativa de la intervención. O sea, la intervención tiene que tener una finalidad educativa. Y luego cuando nos dice tener en cuenta la edad del niño, refiere a una característica personal que lo diferencia con respecto al adulto y que por lo tanto es merecedor de un tratamiento penal diferenciado. Por otro lado, y un artículo muy interesante es el artículo 40, numeral 4 de la Convención. Dice, se dispondrá de diversas medidas para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. Entonces, el principio de proporcionalidad al cual estamos refiriendo mide la intervención del Estado en base no solamente, repito, a la gravedad de la infracción, sino a las circunstancias. Y estas circunstancias en realidad han sido planteadas en una serie de normativa que es parte de todo lo que es la doctrina de la protección integral. En esta normativa, si bien es cierto, no es vinculante, pero ha sido incorporada en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y muy bien nos va orientando en este tema. Miren ustedes, las reglas de administración de justicia de menores, conocidas como las reglas de Beijing. ¿Qué es lo que dice? El menor, se decía el menor delincuente en esta norma,
El menor delincuente debe recibir del personal encargado de administrar justicia de menores un tratamiento acorde a las diversas características de los menores y para el logro de su desarrollo integral, social, educacional, profesional, psicológica, médica y física. La regla de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad, reglas de Tokio, nos dice en la regla 13.3, ser destinatario de un tratamiento que comprenda la personalidad, las aptitudes, la inteligencia, los valores del adolescente y especialmente las circunstancias que lo llevaron a cometer la infracción. Y nosotros hemos dicho que estas circunstancias son factores de riesgo. Finalmente, las reglas para la protección de los menores privados de libertad, reglas de RIAD. Realizar un plan de tratamiento individual a los menores, especificando por escrito los objetivos de tratamiento, el plazo, los medios, etapas y fases en que haya que procurar los objetivos. Entonces, de manera preliminar, porque vamos a ver esto ya en la normativa nacional, lo que vemos en claro es la necesidad de contar con equipos técnicos especializados que nos ayuden a conocer estas circunstancias del adolescente, estos factores de riesgo que contribuyeron en su momento a la transgresión a la ley penal. Pero ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es darles un tratamiento individual en donde se especifique objetivos, plazos, medios, etapas, fases, porque lo que se quiere es que el adolescente desista de continuar en una trayectoria delincuencial. Yo creo que dado los avances que han habido en criminología del desarrollo, que han impactado en el derecho penal juvenil para entender lo que es la infracción a la ley penal, pues se tiene en claro que el objetivo del derecho penal juvenil hoy en día no podía ser otro que lograr el desistimiento, o sea, el abandono del adolescente de la probabilidad de continuar en una trayectoria delincuencial. Y esto tiene que ver con lo que dijimos más temprano, el principio educativo, ayudarlo a desaprender para aprender nuevamente y encauzarlo hacia lo que es un proceso de socialización adecuado. Y bueno, lo que es el principio de proporcionalidad dentro de cómo era tratado en el Código de Niños y Adolescentes y como está planteado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, no integralmente vigente, como ya se ha venido diciendo de manera muy lamentable, pero nos sitúan en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo entender la proporcionalidad? El Código de Niños y Adolescentes dice, el sistema de justicia del adolescente infractor se orienta a su rehabilitación y a encaminarlo a su bienestar. La medida tomada al respecto no solo deberá basarse en el examen de la gravedad del hecho, sino también en las circunstancias personales que lo rodean. Y volvemos al tema de las circunstancias que se relacionan con factores de riesgo. Por otro lado, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes dice, la decisión adoptada ante la comisión de una infracción por un adolescente debe ser proporcional, no solo a las circunstancias y gravedad de la misma, sino también a su particular situación y necesidades. O sea, lo que hace el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes es agregar algo más. Nos habíamos quedado en las circunstancias, ¿no? Factores de riesgo, gravedad de la infracción, pero necesidades. ¿Qué necesita el adolescente en el tratamiento? O sea, ¿qué es lo que necesita? ¿En qué tenemos que poner atención? ¿A qué tenemos que priorizar en la intervención con este para que no continúe en trayectoria delincuencial? Por otro lado, interesante cómo el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su observación general número 24, nos sitúa muy bien
frente a lo que es este principio de proporcionalidad así explicado, pero también pone atención en el que el principio de proporcionalidad no puede dejar de visualizar que estamos frente a un sujeto distinto al adulto. Esto nos lo dice, como ven ustedes aquí, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico como psicológico. Estas diferencias constituyen la base para el reconocimiento de una reducción en la culpabilidad penal, una reducción en el reproche social y para desarrollar un sistema diferenciado que lo logre a través de un enfoque individual. Se encuentra demostrado que la exposición al sistema de justicia penal causa daño a los niños y limita sus posibilidades de devenir en adultos responsables. Y, o sea, otras palabras, se sitúa cuando habla de culpabilidad, de reproche social, en este caso lo sitúa en el tema de la edad y la diferencia que hay entre los niños, niñas y adolescentes con respecto a los adultos. Pero luego, al entrar el principio de proporcionalidad, nos dice, el comité señala que la respuesta a un delito debe ser proporcional no solo a las circunstancias y la gravedad del hecho, sino también, y esto para subrayarlo, a las circunstancias personales, edad, menor culpabilidad, circunstancias y necesidades, incluidas, si es apropiada, la salud mental del niño. Un abordaje estrictamente punitivo no es acorde a los principios del derecho penal juvenil que indica el artículo 40, numeral 1 de la Convención que acabamos de leer. Cuando los delitos graves son cometidos por niños, se deben considerar medidas proporcionales a las circunstancias del imputado y la gravedad. Cuestión que ha sido totalmente desconocido. Todo lo que venimos argumentando hasta el momento por la ley 32.330. Porque en lo que se ha puesto atención, como nos lo decía más temprano el profesor Rojas, es a la gravedad. La gravedad de la infracción es lo que ha determinado y guiado finalmente la mano del legislador para incluir al adolescente dentro del penal ordinario. Pero cuando nos alude el Comité de Derechos del Niño, aquí hay que tener en cuenta la edad del niño para poder responder bajo una perspectiva de un principio de proporcionalidad y de menor culpabilidad, tiene que ver con la etapa adolescente. Y es que quien está imbuido en esta especialidad tiene que conocer lo que implica ser adolescente. Y tenemos avances importantes desde lo que es las ciencias, específicamente las neurociencias, que gracias a los mapeos cerebrales es posible ver que el cerebro adolescente es distinto al cerebro del adulto. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de edad y hablamos de desarrollo físico, psicológico, estamos hablando pues de las diferencias que marcarían pues un tratamiento diferenciado para ellos y cómo se justifican científicamente. En primer lugar, lo que tenemos nosotros es efectivamente esta secuencia del desarrollo cerebral. Propiamente la imagen celeste es la que va evidenciando el desarrollo del cerebro. Y este se logra en su desarrollo aproximadamente de los 20 a los 25 años. Pero antes lo que tenemos es efectivamente el cerebro de un adolescente tiene todavía no desarrollado el córtex prefrontal, es decir, la parte del cerebro que tiene que ver con el manejo de la impulsividad. Un adolescente es un sujeto naturalmente impulsivo. No mide las consecuencias de sus actos.
Es capaz de asumir riesgos, no importando cuáles podrían ser las consecuencias. Mide las consecuencias a un corto o inmediato plazo, pero ni a un mediano ni largo plazo. Todo eso tiene que ver con esto todavía cerebro en desarrollo. Entonces, sus conductas van a estar guiadas por su desarrollo. Y es algo que no podemos obviar o desconocer. Distinto es un cerebro adulto, porque un cerebro adulto efectivamente es aquel que maneja mejor sus impulsos, que razona mejor sobre las consecuencias de sus actos, que tiene un mayor nivel de empatía también, ¿no? Entonces la adolescencia en realidad ya está ampliamente definida, no solamente por las neurociencias en términos de mapeos cerebrales, sino también por la psicología evolutiva. Y la psicología evolutiva y la biología y todas las ciencias nos hablan de esta etapa distinta del ser humano. Y propiamente, pues, desde 1904 se define la adolescencia como una etapa de agitación psicológica e inestabilidad. El sujeto está en construcción de identidad. El sujeto necesita desafiar a la autoridad. El sujeto incumple normas. En realidad, cada uno de nosotros en nuestra adolescencia, de alguna manera hemos incumplido normas y eso ha sido muy natural porque necesitábamos reafirmar identidad, distinguirnos del adulto, juntarnos con amigos que compartían nuestras modas, que compartían propiamente nuestros gustos musicales, nuestras jergas, ¿no? Y esto es muy propio del adolescente. Entonces, es un factor de riesgo la adolescencia. Solamente ser adolescente es un factor de riesgo. ¿No? Porque vemos nosotros que la búsqueda de sensaciones o de asumir riesgos, ¿no? Asumir riesgos considerando que son invulnerables, que nada les va a pasar. Entonces, hay limitaciones en lo que es su razonamiento probabilístico, ¿no? Entonces, y una alta influencia de lo que son las amistades, ¿no? Las amistades ahí, y justamente si el adolescente no tiene la presencia de un adulto que lo guíe, entonces, y comienza a relacionarse con sujetos, con conductas antisociales, pues es altamente influenciable. Ahora, nos lo decía más temprano también el doctor Rojas, ¿no? Cuando hablábamos de este tema, de qué hacer con los adolescentes finalmente que infringen la ley, ¿no? ¿Qué perspectiva hay con respecto a ellos? En realidad todo lo que estamos hablando es evidencia y ciencia. O sea, acá todo está planteado, ya hay tantos estudios con respecto a lo que es la delincuencia juvenil. Han habido estudios longitudinales, multianálisis, que han llegado a una serie de conclusiones. Y miren qué interesante, lo que nos arroja Moffitt desde el año 1993 es que existe fundamentalmente dos tipos de delincuencia en la adolescencia y en la niñez. Una es la delincuencia transitoria y otra es la delincuencia persistente. Hace un momento hablamos de la adolescencia como etapa de desarrollo humano, pero también nos referimos a que la adolescencia es un factor de riesgo. Entonces, cuando el individuo llega a la adultez, de manera muy natural y espontánea, no continúa en una trayectoria delincuencial, porque fue la adolescencia lo que incidió de manera fundamental en su conducta. Distinto es si es que tenemos nosotros conductas de transgresión a la ley o conductas antisociales antes de la etapa adolescente. O sea, podemos encontrarnos con niños, por ejemplo, que son muy crueles. O sea, niños que, por ejemplo, bullying en el colegio, ¿no? O de repente niños que efectivamente disfrutan con el dolor de los animales. Entonces, esos son rasgos psicopáticos. No son psicópatas, ningún niño adolescente puede ser psicópata, pero sí tienen rasgos psicopáticos. Y eso tiene que tratarse, tiene que conocerse y tratarse, porque de continuar hay un mal pronóstico. Y esos suelen ser los que pertenecen a la delincuencia persistente. Pero la buena noticia aquí
es que lo que predomina es la delincuencia transitoria. Yo tengo oportunidad de interactuar mucho con adolescentes privados de libertad en el Centro Juvenil de Lima. Conozco muy de cerca esta población y me puedo dar cuenta, justamente a través de sus narrativas, si un adolescente ya pasó a la etapa adulta y si este adolescente ya tiene conciencia de error y cómo mira hacia su pasado de una manera crítica. Antes yo hacía esto, pero ahora ya no. Ahora mi proyecto de vida, yo miro hacia el futuro, quiero lograr esto, quiero lograr lo otro. Entonces me doy dando cuenta ahí del cambio que ha habido en él. Pero esto se ha desconocido totalmente, totalmente con la ley 32.330, porque los argumentos, que como bien nos decía la expositora anterior que me precedió, no son argumentos técnicos ni científicos. Estos son los argumentos que han predominado, son de un populismo punitivo, una serie de argumentaciones, pues, de lo más absurdas, ¿no? Para justificar esta ley. Ahora, lo que nosotros tenemos es cómo se ha metido el tema de la criminología del desarrollo dentro del sistema de administración de justicia penal juvenil. Sabemos que efectivamente estamos hablando de equipos técnicos especializados que tienen la posibilidad de medir factores de riesgo, de medir predictibilidad en lo que es la delincuencia juvenil. Entonces, hoy en día, los equipos técnicos ya en los juzgados estaban aplicando estos instrumentos, además de otras pruebas más. Por ejemplo, el SABRI. El SABRI es un instrumento aplicado por equipos técnicos para al juez alcanzarle un informe sobre la predictibilidad de que este adolescente continúe en una trayectoria delincuencial. Después de aplicarse el SABRI, pues el juez podrá saber si hay un riesgo bajo, moderado o severo de que el adolescente continúe en trayectoria delincuencial. Entonces, el juez, a partir de este informe, que también, repito, no solamente contempla este instrumento, sino otros más que aplica el equipo, no solamente valora la gravedad de la infracción, sino que hoy en día ya tenemos de manera científica la posibilidad de medir factores de riesgo y factores de protección, que son las circunstancias personales a las cuales hace referencia propiamente la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros instrumentos internacionales y el propio Código de Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y que tiene que ver con el principio de proporcionalidad. Pero también tenemos nosotros algo que cometa la institución, pues que efectivamente represento también, hicimos, logramos adaptar y validar un instrumento de valoración de riesgo para adolescentes agresores sexuales o adolescentes con conductas abusivas sexuales. Se tomó el ERASOR y el DASH 13 a nivel nacional en todos los adolescentes de centros juveniles de privación de libertad y los hallazgos fueron verdaderamente positivos. De 196 adolescentes, esta prueba se aplicó pues en el 2023. De 196 adolescentes privados de libertad, que lo hicimos nosotros con PRONACEJ, con el Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 95.9% de adolescentes salió con riesgo bajo. O sea, en otras palabras, no había predictibilidad, o sea, no había forma de que este adolescente continuara siendo agresor sexual. Pero estaba privado de libertad, el tratamiento pudo haber contribuido o propiamente su propio desarrollo, ¿no? Personal y que favoreció a que éste ya no tenga probabilidades de continuar en esta trayectoria de agresor sexual. Teníamos un 3.6 de riesgo moderado y un 0.5 de riesgo alto. Y a estos adolescentes que han cometido violencia sexual,
son también los que están incluidos en la 32.330. Entonces mi pregunta es, lo que estamos haciendo es definitivamente una medida desproporcional y de no atención técnica a esta población. Un adolescente que justamente es autor de agresión sexual necesita de tratamientos diferenciados y especializados. No puedo decirles que todo era perfecto en el tratamiento vigente, ¿no?, que teníamos en los centros juveniles, pero yo creo que había un importante avance. Eh, Sabemos que faltaba mucha voluntad política para poder tener más equipo técnico en los centros juveniles. Sabemos que habían fallas que había que solucionar, pero lo que hemos hecho ahora ha sido un retroceso verdaderamente fatal para poder lograr el objetivo de la intervención que estamos repitiendo, es el abandono de la posibilidad de una trayectoria delincuencial. Y el aporte del equipo técnico resulta de tanta relevancia, es tan importante que el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema, al punto que en un caso en que un adolescente tenía factores de protección importantes y que no habían sido considerados al resolver el juez, el Tribunal Constitucional dijo que no haber incorporado esta información era una motivación insuficiente. Pero no solamente ello, sino que al momento de resolver la autoridad judicial había aludido al interés superior. Pero ¿cómo aludía al interés superior sin considerar los factores de protección del adolescente que contribuirían a que no continúe en una trayectoria delincuencial? Entonces, ahí es donde el Tribunal Constitucional dice que también ha habido una motivación incongruente. Entonces, el aporte del equipo técnico especializado verdaderamente se exigía cada vez más. Era necesario responder a esas necesidades criminógenas, a lo que este adolescente necesitaba en tratamiento. De allí, pues, que esto se sumaba a lo que es la criminología del desarrollo, que es la base de todo lo que venimos también conversando. La criminología del desarrollo se introdujo en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Y la teoría, y esta criminología del desarrollo es una teoría explicativa de la delincuencia juvenil. Entonces, claro, no es que existiendo factores de riesgo ya determinan al sujeto a transgredir la ley penal, pero definitivamente estos factores de riesgo interactúan de manera tan compleja en el individuo que favorece a la transgresión a la ley penal temprana. No es que el individuo se hace delincuente de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con los distintos eventos padecidos a lo largo de su vida que han ido influyendo para finalmente favorecer a que éste transgreda la ley penal. Esto es un tema muy importante. Quien está interesado en tema penal juvenil tiene que revisar lo que es los aportes de la criminología del desarrollo. Y propiamente, pues, también se plantea eh, el tema de lo que son los factores de riesgo dinámicos e históricos o estáticos. Los factores de riesgo dinámicos tienen que ver con aquellos sobre los cuales es posible incidir. Por ejemplo, si un adolescente favoreció a la transgresión a la ley penal, el consumo de drogas, este es un factor de riesgo dinámico. O sea, es posible ayudar a que el adolescente, entrando a un programa desadictivo, pues ya no tenga este factor de riesgo. Pero si hablamos de que sufrió tempranamente violencia, tempranamente sufrió maltrato, violencia, esto ya es un factor de riesgo estático. Bueno, estos los factores de riesgo y de protección están indicados en el reglamento de justamente el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348, ¿no? Y esto es para, ¿a fin de qué? A fin de dar tratamiento. Entonces, ¿cuál era el esquema del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para todos los adolescentes infractores mayores de 14 años? La secuencia era que
Una vez que el equipo técnico hacía una evaluación del adolescente, el equipo técnico conocería cuáles sean los factores de riesgo que había que dar tratamiento y cuáles sean los factores de protección que había que afianzar en el adolescente. En base a esto, hacía todo un plan de tratamiento individual según lo que indica la ley que tenía que poner en conocimiento del juzgado. Y esto daba lugar a que el juez conociera propiamente cuál era el esquema de tratamiento que iba a recibir el adolescente en base a sus factores de riesgo y de protección. Cada 6 meses, si el adolescente estaba privado de libertad, y cada 3 meses, si el adolescente estaba en una no privativa de libertad, debiera recibir del equipo técnico un informe evolutivo, cómo iban los avances o retrocesos del adolescente en su tratamiento. Esto ayudaría a que el juez podría de oficio dejar sin efecto la medida socioeducativa, que por ahí vi un caso muy interesante, un adolescente que estaban pidiendo justamente una semilibertad para salir a trabajar. Y el equipo técnico hace llegar al juzgado todo el informe, ¿no? De los progresos de este adolescente y que era un sujeto confiable para autorizarlo a salir del centro juvenil. Cuando el juez conoce el avance de este joven, el juez lo que hace es decir, no, yo lo que le voy a hacer es que ya se dé por concluida la medida socioeducativa, que ya este joven sea externado, porque ya cumplió la medida de internamiento con su objetivo. Qué importante ven ustedes el esquema. Yo he logrado, gracias a la clínica jurídica de la cual soy parte, de la Católica, de esta clínica jurídica de adolescentes en conflicto con la ley penal, nosotros trabajamos yendo al centro juvenil y logrando un pronto egreso o una libertad anticipada de los adolescentes que ya la medida cumplió con su finalidad. Y verdaderamente se puede activar el sistema ayudando a ello mediante el informe del equipo técnico. Si el informe del equipo técnico dice que este joven ha logrado un avance sustantivo en su tratamiento, se puede lograr entonces su egreso pronto. Y todo esto tiene que ver con gestión del riesgo, o sea, conocido los factores de riesgo, dado el plan de tratamiento individual, corresponde la evaluación periódica para ver el avance del adolescente. Esto se llama gestión del riesgo. Pero, ¿qué es lo que tenemos entonces hoy en día? Tenemos que las infracciones graves cometidas por mayores de 16 años, y es un listado bastante amplio de infracciones, y son las infracciones por las cuales mayoritariamente se priva de libertad a los adolescentes, ahora son derivados a penal de adultos. Y tenemos un decreto supremo 022-2025, IUS, que modifica el Código de Ejecución Penal. Y nos habla de un sistema progresivo de tratamiento penitenciario que comprende la observación, el diagnóstico, el pronóstico, la clasificación y el programa de tratamiento individualizado. Y luego nos habla de un sistema de individualización científica de tratamiento penitenciario. Nos decía más temprano el profesor Rojas que es como, decía, es como un café cargado, bien amargo, que le estamos echando una cucharita de azúcar, decía, ¿no? En realidad, para mí es un eufemismo, es algo totalmente alejado a lo que es la realidad. Todo lo que hemos visto es un planteamiento científico de qué es lo que tiene que hacerse para dar tratamiento especializado a un adolescente. Basarse en diagnósticos, en base a herramientas científicas que han generado evidencias para poder tener pronósticos e intervenciones diferenciadas para ellos. Esto no es, esto aquí es realmente es como dorar la píldora. O sea, es un engañamuchachos. Y nos quieren engañar desconociendo lo que ayer de manera tan interesante exponía Ana Méndez y Omar Méndez también,
con respecto a lo que es nuestra realidad de sobrepoblación de los centros penitenciarios. Con esa sobrepoblación y con esta cantidad de profesionales técnicos, vamos a dar ese tratamiento individualizado que requieren estos jóvenes. En realidad, esto es una mentira. Nos están tratando de engañar y queriendo hacernos creer que todavía continuamos en este esquema que tenía el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. O sea, en otras palabras, este artículo que modifica el Código de Ejecución Penal está inspirado en lo que tiene el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Y quieren hacernos creer que esto va a continuar. Bueno, y para ya ir cerrando, porque no, ya creo que me fui del tiempo, ¿no? En realidad, esta ley, como estamos viendo, no favorece a la conclusión del proceso de socialización en los adolescentes. No se valoran las circunstancias personales, sociofamiliares, bajo la perspectiva de la especialidad penal juvenil. Se afianzan más bien factores criminógenos para que estos adolescentes continúen una trayectoria delictiva. Se trunca la implementación de estrategias diferenciadas según perfiles y necesidades criminógenas. La atención no está puesta en el desistimiento o abandono de la trayectoria delincuencial en el adolescente, sino en una mirada punitiva, no en populismo penal. No hay forma de evaluar el pronto egreso o libertad anticipada cuando la sanción cumplió con su finalidad educativa, como pasa en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, sino lo que estamos haciendo es afianzando trayectorias delincuenciales mediante aprendizajes generados por su convivencia con adultos delincuentes, favoreciendo la construcción de identidades en favor de una delincuencia persistente. Entonces, como conclusiones, el derecho penal juvenil no solo pone atención a la infracción penal, sino a las necesidades criminógenas para cumplir con su finalidad consistente en el desistimiento de la conducta infractora a la ley penal, que es más probable lograrlo cuando estamos hablando de adolescentes, porque los adolescentes son sujetos en desarrollo. Eso es innegable, aunque quieran hacernos creer que esto no es así, que los adolescentes de hoy no son distintos a los de ayer, pero la etapa adolescente es la misma. Lo que ha cambiado es el contexto social, el contexto de peligrosidad social, que hace más vulnerables a nuestros adolescentes. La evaluación de principio de proporcionalidad está ceñido a las necesidades criminógenas, es decir, a sus circunstancias personales y sociofamiliares, que han sido identificadas inicialmente y que deben ser materia de seguimiento mediante una gestión del riesgo por personal especializado. La especialización impacta en la gestión del riesgo y esto contribuye al principio de proporcionalidad, medible durante la ejecución de la medida para determinar un pronto egreso o una libertad anticipada. O sea, el principio de proporcionalidad también es aplicable al momento que se valora el pronto egreso, porque las circunstancias personales y sociofamiliares del adolescente pueden variar, y si estas varían, pues en base al principio de proporcionalidad se podrá generar un pronto egreso. La ley 32.330 implica un grave retroceso en que la estrategia de intervención diseñada y progresivamente insertada en la justicia penal juvenil queda sin efecto, ocasionando factores criminógenos para consolidar perfiles delincuenciales. La sobrepoblación caótica de las cárceles y la carencia de personal para tratamiento origina que el ofrecimiento de un sistema de individualización científica sea una falsedad normativa para apaciguar el reclamo de los enfoques técnicos basados en evidencias. Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de sus preguntas.
Muchísimas gracias, doctora Barleta, por su brillante ponencia. Ha sido un verdadero honor contar con su claridad, su rigor y su generosidad académica. Su análisis nos ayuda a mirar estos temas que son tan importantes y tan urgentes con una mayor profundidad. Les recordamos nuevamente a todas las personas que nos acompañan que pueden dejar sus preguntas en el chat. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas. La primera dice, ¿qué riesgos existen cuando se deja de lado la evaluación interdisciplinaria al momento de determinar medidas socioeducativas? No, es que en realidad la mirada interdisciplinaria es la mirada técnica, es la propuesta que tenemos hoy en día, pero basada también en la aplicación de instrumentos técnicos de evaluación de riesgo, porque esos instrumentos nos ayudan a conocer los factores de riesgo dinámicos en los cuales hay que intervenir para que el adolescente no continúe en trayectoria delincuencial. Si se deja de lado justamente todo lo que se requiere para un tratamiento técnico y especializado. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la implicancia directa de mezclar a un adolescente, cuyo fin es la resocialización, con reos adultos y bandas criminales ya consolidadas dentro de los penales? Es que en realidad, si hablamos de lo que sabemos científicamente, porque ya conocemos cada vez mejor lo que es la etapa adolescente en base a los mapeos cerebrales, de las neurociencias, en fin, de la psicología evolutiva, estamos hablando de un sujeto que está en desarrollo. ¿Qué puede implicar para un sujeto en desarrollo entrar en contacto con lo que son perfiles delincuenciales? ¿Qué puede implicar para un sujeto que está en construcción de identidad entrar en contacto con esta población? Por eso les decía que la privación de libertad en cárceles aumenta lo que son los factores criminógenos, o sea, la probabilidad de que este adolescente continúe en una trayectoria delincuencial. Sí, yo también me encuentro de acuerdo con lo que menciona, doctora. Tenemos una pregunta en nuestro grupo de WhatsApp y dice lo siguiente. Usted menciona que la ley afianza trayectorias delincuenciales al favorecer la convivencia con adultos delincuentes. ¿Es esto literal? ¿La ley 32330 envía a un joven de 16 años al penal del Lurigancho junto a criminales de 40 o lo mantiene en un centro juvenil como el que ha mostrado en su foto, pero simplemente con una sanción más dura? Es que nos lo decían muy bien los expositores de ayer, ¿no? Nos decían que no está, en las cárceles, ¿qué cosa tenemos en las cárceles? Realmente hay que visitar una cárcel para saber lo que es una cárcel, ¿no? La cárcel es un lugar de hacinamiento, de sobrepoblación caótica. ¿De qué espacios diferenciados estamos hablando? O sea, eso no es responder a la realidad, ¿no? Y efectivamente, hablábamos ayer de 139 chicos ya privados de libertad y esto va en aumento en un lugar donde hay un hacinamiento terrible. Entonces, no es real que vamos a tenerlos de manera diferenciada. Por lo menos estos jóvenes van a tener oportunidad de ver, de en algún momento tener contacto con esta población. Entonces, esto ya es de por sí un factor criminógeno. Sí, doctora, tenemos otra pregunta más al WhatsApp, se la voy a leer. Es si esta ley es la respuesta incorrecta, ¿no? ¿Cuál es, a su juicio, la respuesta correcta? ¿En qué debería intervenir el Perú mañana mismo para abordar la delincuencia juvenil de manera efectiva en lugar de endurecer las penas? En estos momentos, este Congreso deberíamos estar hablando de otros temas. Tenemos que en realidad sufrir un retroceso tan terrible como este, ¿no? Tendríamos que hablar de lo que me pregunta justamente la participante, ese es un tema de debate importante, ¿no? Y propiamente lo que sí se conoce por evidencia científica, que lo que funciona es, por ejemplo, lo que son tratamientos cognitivos conductuales. O sea, en otras palabras, ayudar a que los adolescentes valoren de manera distinta lo que fue el delito. No, para muchos, de repente el delito es la salida
de lo que es su situación de pobreza o de escasez. Entonces, hay que ayudar con tratamientos cognitivos conductuales, que eso se hace en el tratamiento, eso lo hacen los equipos técnicos. Por eso, en realidad, no es que nosotros hayamos estado en la panacea antes de esta modificatoria. Ya teníamos en los centros juveniles verdaderamente falta de voluntad política del Estado para invertir en más equipo técnico especializado. Teníamos que justamente dar tratamientos diferenciados a los jóvenes, pero ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Lo que faltaba era voluntad política. Habían avances, no al ritmo que hubiéramos querido, pero habían avances. Pero esto es un retroceso caótico, verdaderamente, porque estos chicos no van a recibir el tratamiento que necesitan. Y esto es lo grave del asunto. Y vamos a afianzar una identidad delincuencial. ¿Qué significa para un joven ir a una cárcel? O sea, ¿qué mensaje le estamos dando a un joven adolescente? Vas a una cárcel, eres ya un delincuente. A un sujeto que está en construcción de identidad, le estamos diciendo, eres un delincuente. Cuando yo iba cuando justamente conversaba con los jóvenes, en ocasiones ellos me decían, madre, ¿qué piensan de mí afuera? Yo en realidad trataba de dar una mirada positiva a mi respuesta, porque ellos construyen su identidad en base a las percepciones que hay a su alrededor. Entonces, lo que estamos haciendo, repito, es aumentar la probabilidad de que continúen en trayectoria delincuencial. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a los participantes que han dejado preguntas. Previo a concluir con este último día de ponencias y de anunciar nuestro sorteo, le queremos dar pase a usted, doctora, para que nos brinde unas palabras de despedida, reiterando nuestro gran y profundo agradecimiento por su valiosa participación y sobre todo por participar activamente en la coordinación de este encuentro. Bueno, en realidad para mí me genera mucha esperanza ver que las futuras generaciones de abogados están interesados en estos temas. Yo los quiero felicitar de verdad que Derecho y Sociedad haya visto este tema como un tema de interés. Quiero felicitar su organización, su compromiso, su dedicación. Yo lo único que he hecho ha sido dar una contribución a lo que ha sido la gesta de este proyecto. Y yo quiero pues a todos los que nos están escuchando y que han participado hoy día, que desde el espacio en que estemos, busquemos verdaderamente ver este tema de una manera técnica y especializada. Es importante partir siempre de las evidencias, de lo que funciona con esta población. Hay que investigar más al respecto. No podemos permitir que nos ganen miradas de populismo punitivo, que como se decía, pues, Miguel Sillero lo decía el primer día, ¿no? Son finalmente intervenciones que tienen una mirada política de ganarse más votos, pero no es una mirada técnica y especializada. Estamos jugándonos verdaderamente el tema de la seguridad ciudadana, porque si estamos llevando a los chicos a cárceles, verdaderamente estamos generando delincuencia. Ahí sí estamos generando delincuencia, lo que es esa delincuencia persistente. Podría haber sido una delincuencia transitoria, pero estamos afianzando factores criminógenos para delincuencia persistente. Bueno, solamente invitarlos a continuar interesados en este tema y desde el espacio que estemos, defendamos, ¿no? Que verdaderamente que estos chicos reciban el tratamiento que necesitan. Desde la clínica jurídica de la Universidad Católica de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, este semestre los alumnos, conjuntamente con los adjuntos de docencia, voluntarios y mi persona, hemos presentado un amicus curiae para lo que es la acción de inconstitucionalidad a esta ley que ha presentado el Ministerio Público, porque sabemos que hay 3 acciones de inconstitucionalidad que hasta ahora no se ha dado audiencia en el Tribunal Constitucional para debatirlo. Es la del Ministerio Público, la del Colegio de Abogados de Ayacucho y la Defensoría del Pueblo. Apostamos y tenemos confianza, esperanza en que verdaderamente esta ley quede ya sin efecto, sea una ley pues que no rija en nuestro sistema normativo
y que el próximo evento, porque este es el primero, y entiendo que van a haber más congresos, estemos conversando de temas más técnicos, más interesantes a favor de esta población, ¿no? Y no estemos hablando de retrocesos, sino de avances. Muchas gracias nuevamente a Derecho y Sociedad y a todos aquellos que nos han acompañado estos 3 días. Muchísimas gracias, doctora Barleta. Desde Proyección Social y Aprendiendo Juntos nos encontramos realmente agradecidos y emocionados por haber contado con usted para ayudarnos en toda la producción de este evento. Agradecemos sinceramente la participación de todos nuestros ponentes por las reflexiones, las experiencias y los conocimientos que han compartido con nosotros. Cada intervención nos ha permitido comprender con mayor profundidad los alcances, retos y oportunidades que plantea esta ley, la 32330, dentro del sistema penal peruano, desde perspectivas complementarias que definitivamente enriquecen el debate jurídico. Asimismo, queremos expresar nuestro reconocimiento al público asistente, quienes nos han acompañado durante los 3 días de ponencias. Su interés y participación constante demuestran que el estudio del derecho no se limita a las aulas, sino que implica un compromiso que es permanente con la justicia, con la reflexión crítica y la construcción de un sistema más humano y equitativo. Con este encuentro concluimos nuestro ciclo de ponencias, reafirmando el compromiso de la Comisión de Proyección Social y Aprendiendo Juntos y de cada uno de sus integrantes con la formación académica rigurosa, la investigación responsable y la promoción de espacios de diálogo interdisciplinario. Esperamos realmente que lo aprendido y discutido en estos 3 días los motive a seguir investigando, a cuestionando y aportando en el desarrollo de un derecho comprometido con las personas y con las transformaciones sociales que nuestro país requiere. Muchísimas gracias y para finalizar daremos paso a nuestro sorteo que se va a realizar a continuación. Sí, estimados participantes, buenas noches. Vamos a realizar el sorteo entre todos los presentes. Lo que en esta oportunidad se está sorteando son estos 3 libros. El primero de ellos es de la revista de Derecho y Sociedad, que tiene el eje principal en Derechos Humanos, es la revista número 47. Tenemos también este segundo libro, que es de Derecho y Sociedad también, en la edición número 50, pero es una edición especial en donde se abordan diferentes ejes del derecho. Y finalmente, el bien jurídico protegido en el delito de colusión, de Leila Morante Cabrera. Estos son los 3 libros que se estarán sorteando. Por favor, pedirles a los ganadores de cada uno de estos libros que nos escriban, ya sea al correo o a forma interna por el Zoom, sus correos para poder coordinar la entrega de los premios. Ya, este es el primer sorteo correspondiente a la revista número 47 de Derechos Humanos. Vamos a comenzar. Acá están todos los participantes. Y... Ay, disculpen mi problema de internet. Ay, ok. ¿Ganadores o no? Ok. Tic. Mm, suspenso, suspenso. A ver, esperamos unos minutos, unos segundos. Y la ganadora de este primer libro es Nicole. Por favor, Nicole, nos puedes escribir tu correo y tal vez en el chat y estaremos canjeando tu premio. La segunda personita, esta vez para la revista número 50 de Derecho y Sociedad. Vamos a hacer también el sorteo. Sí, ok. Nos escribe también al interno Sebastián Alejandro Ramos, por favor. Sebastián Alejandro Ramos, te has ganado la segunda revista que estábamos sorteando, la número 50. Sebastián Alejandro Ramos. Y finalmente, el último libro, que es El bien jurídico protegido en el delito de colusión. Atentos, por favor, para que nos puedan escribir.
Y nuestra última ganadora es Jenny. Jenny Aitana, confunde el nombre. Jenny Aitana. Jenny Aitana, por favor, también nos escribes. Igual nos estaremos comunicando con todos los ganadores. Agradecerles a cada uno su presencia y vamos a estar enviando los certificados en un plazo de 10 días hábiles o antes. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros y les deseamos buena noche.